Buenos días, hoy vamos a trabajar con la suma geométrica de dos vectores. El método del triángulo y el método del paralelogramo son los métodos que vamos a utilizar. El primer método, que es el método del triángulo, trazamos dos vectores equivalentes uno al otro, del vector A, un vector B equivalente a A. Luego, en el inicio del primer vector, lo unimos con el final del segundo vector, obteniendo el vector suma, que es A más B. Este vector que está acá se reconoce como el vector suma. Este es el punto de vista gráfico. También lo podemos trabajar a través del método del paralelograma, que se procede construyendo por el origen de A otro vector equivalente, vector B, A y B desde el mismo origen. Luego, trazando por el extremo de A, trazo una paralela al vector B, y por el extremo de B, trazo una paralela al vector A. Al unir este punto desde su origen a donde se intersectan esas dos paralelas, obtengo el vector resultante A más B, que es el vector suma. Este método del paralelograma es el método más aplicado, en virtud de que en un ejercicio donde nos manden a calcular, aplicando el método del paralelograma, una suma de vectores, dado que el vector 0A es igual 2, 3, el vector 0B tiene como componentes o elementos o coordenadas 4, 2, nos mandan a buscar un vector desconocido, un vector C, que va desde el origen, conocido como el vector 0C. Ahora bien, los componentes del vector A, ¿quiénes son? Como vamos a trazarlo en el plano cartesiano, va por el eje de las X y el eje del Y. Tiene dos elementos, elemento X, elemento Y. El vector B tiene las mismas coordenadas, X y Y. Sin embargo, yo le voy a colocar un subíndice de cada uno de ellos para identificar. El vector A tiene X sub 1, Y sub 1, el vector B, X sub 2, Y sub 2. Conociendo esto, realizamos la suma de esos dos vectores, la suma de A más B, con sus componentes. El primer componente del vector A más el primer componente del vector B. El segundo componente del vector B, A, más el segundo componente del vector B. Lo que quiere decir esto, que la suma del vector 0A más 0B es igual al vector 0C. Tienes 0A, 2, 3, los componentes 2 y 3. Componente de 0B, 4, 2. Esto va como resultado el vector 0C. Ahora, los componentes, aplicamos esta suma de los componentes. Aquí es donde vamos a aplicar la suma de los vectores. La suma del primer componente, el primer elemento más el primer elemento del segundo vector. El segundo componente del primer vector más el segundo componente del segundo vector. Al realizar esa operación, tengo 2 más 4, 6, 3 más 2, 5. Ya obtengo las coordenadas del tercer vector. Ese tercer vector, a través del método del paralelograma, trazamos entonces un eje en el plano cartesiano. El eje de las X y el eje de las Y. Trazamos el primer vector A, que me dice que es 2, 3. En el eje de las X tengo a 2, en el eje de las Y tengo a 3. Trazo mi vector y obtengo el vector A. Me voy con el vector B, que me dice que es 4, 2. Trazo el vector en el eje de coordenada, trazo desde el origen al punto de intersección de la dos rectas y obtengo el vector B. Ahora bien, el resultado del vector 0C, ¿cuál fue? 6, 5. Realizo la gráfica del vector 6, 5, intersecto acá, trazo la recta desde el origen hasta el punto de intersección y allí obtengo el vector C, que es el vector 0C que me están pidiendo que calcule a través de la suma, aplicando el método del paralelograma. Hasta aquí este primer video. En el segundo video vamos a trabajar con los módulos vectores y la suma de los módulos vectores. Que lo aprovechen. Gracias.